Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí sale, que Dios te bendiga. Bueno, comenzamos con nuestra clase de hoy, que es el libro de Ezequiel, Yehezkel en hebreo, Yehezkel, cuyo nombre, Ezequiel, si alguno se llama Ezequiel o tiene algún hijo que le puso Ezequiel, el nombre significa, en su variante, fortalecido por Dios, alguien que es fortalecido por Dios. Y Ezequiel creció en Jerusalén, sirvió como sacerdote, él era de casta sacerdotal, además de profeta era sacerdote, él ministró en el templo y estaba en el grupo también de cautivos que fueron llevados a Babilonia con el rey Joaquim o Joacim. Interesante porque dice con los deportados, dice él, creo que en el versículo 2, dice con los deportados de Babilonia, que él mismo sufre las consecuencias de las maldades del pueblo. Porque él era un hombre santo, era un hombre temeroso, un hombre apartado, era un sacerdote, no era cualquiera. Pero qué interesante porque a causa del pecado del pueblo también él mismo sufrió. Entonces, esto es interesante para tomarlo como un principio bíblico. Cuando en una familia o en una iglesia hay pecado, sufren todos. No es que el santo zafa, ¿no? El que está bien con el Señor zafa. No, sufrimos todos. Por eso siempre el llamado a la santidad, el llamado a la purificación, el llamado a limpiarnos a través de la palabra. Mientras estaba en Babilonia, Ezequiel se convirtió en un profeta de Dios. Él es el autor del libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre. El ministerio de Ezequiel comenzó con la condena de la nación de Judá después de la destrucción de Jerusalén, y las profecías de Ezequiel hablan de esperanza para el futuro. Es muy interesante porque él escribe en primera persona, es un conjunto, un redactado en primera persona, en singular, y se presenta como recuerdos. O sea, el Señor le habla, le da la profecía, todavía no se cumplió, pero él comienza a escribir. Tremendamente. Después pasa el tiempo, se cumple todo lo profetizado, él lo sufre en carne propia y al tiempo él escribe los sucesos de lo que aconteció, tal cual él mismo lo profetizó en nombre de Dios. Es tremendo esto. Ezequiel quería ayudar a que el pueblo aprendiera de sus fracasos. Acuérdense de Jeremías, el profeta anterior, que ya también advertía al pueblo. Digo, Israel es la radiografía, es el calco de lo que somos nosotros. Pero ya no, casualmente pensaba exactamente lo mismo que dijo Luciano. En aquel tiempo ellos no tenían toda la revelación, el Mesías, toda la mitad de las profecías cumplidas. No, solamente tenían esa palabra dada por los profetas. Y hoy es diferente porque hoy tenemos toda la revelación. Y sería realmente una torpeza, una necedad caer en el mismo error que Israel, teniendo toda la revelación en nuestras manos. Y anunció Ezequiel el juicio inminente sobre los pueblos que rodeaban a Judá, y restableció la esperanza para la restauración de Israel. Ezequiel fue un hombre de esperanza. Si bien profetizó sobre juicio, pero también profetizaba sobre la misericordia de Dios. Por ejemplo, su visión del valle de los huesos secos. ¿Cuántas veces habremos oído la predicación o canciones sobre este capítulo 37 de su libro, Ezequiel? Que describe la nueva vida que se estaba impartiendo en la nación, que se produciría en el reinado del milenio de Cristo en la tierra. De hecho, esa profecía en parte se ha cumplido cuando Israel vuelve a resurgir como pueblo. La primera visión de Ezequiel fue el trono de Dios e incluía las 4 criaturas vivientes y las ruedas, esa visión tan tremenda que él recibió. Ezequiel
también tuvo visiones detalladas de un nuevo templo, ahí en Ezequiel capítulo 40, capítulo 43. También recibe la visión de una Jerusalén restaurada, en capítulo 48, verso 30 al 35. También recibe la revelación del milenio, capítulo 44. Y la tierra en la que el pueblo de Dios habitará, Ezequiel 47, 13, 23. Israel y Judá volverán a ser restauradas a la unidad desde los confines de la tierra. Es una promesa que no se ha cumplido. Hoy Israel, en vez de tener más tierra, cada vez tiene menos, con las guerras que tiene con los palestinos, la franja de Gaza, el Golán y todas estas cosas. Cada vez Israel está dividido por la mitad. Tiene un hilito en el medio y todo lo demás territorio palestino. Pero hay una profecía que cuando reine el Mesías, Israel literalmente, físicamente, recuperará todo el territorio prometido a Abraham. Fíjense cómo Dios es un Dios de pacto y va a cumplir al pie de la letra, al detalle, esta profecía. Estas hermosas visiones de Ezequiel se refieren tanto a los planes de Dios inmediatos como a los de largo plazo. Él entregó los mensajes de Dios con un lenguaje directo para que todos pudieran entender, ya sea que quieran escuchar o no quieran escuchar. Bueno, hago un paréntesis. Interesante esto para los maestros. Obviamente, si vos estás estudiando la palabra es porque querés enseñar. Entonces, a veces estudiamos mucho y eso es muy bueno, pero es importante procesar lo que uno sabe para que el pueblo entienda. Porque vos tenés delante tuyo podés tener gente muy preparada, gente con universidad, con preparación teológica inclusive, y gente que apenas sabe escribir. Entonces, aquí tenemos una enseñanza de cómo nosotros debemos enseñar para que todos entiendan, para que nadie diga, la verdad no le entendí ni jota lo que dijo el predicador, así que estoy libre de ser condenado por Dios o castigado por Dios. No. Tenemos que hablar como le dijo el Señor a Ezequiel, habla a un pueblo simple, con lenguaje simple. Ezequiel mismo recibió una advertencia de Dios que si él no advertía fielmente del castigo por no seguir a Dios, él sería responsable por la sangre de quienes morían en sus pecados. Eso también, bueno, para nosotros, predicadores, maestros, etcétera, tenemos esa obligación. Y atención, maestros de niños, yo no sé si hay alguno por aquí, pero también deben enseñar a los niños sobre el pecado, la condenación y el juicio. Es muy lindo enseñar didácticamente, de una manera muy simpática, pero también debemos nosotros hablarle claramente a los niños sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el juicio y sobre la misericordia de Dios. Obviamente con la salvedad que le acabo de hacer recién, ¿no? Por eso digo que el trabajo del maestro de niños es tremendamente difícil, porque eso hay que trasladarlo en un lenguaje para que los niños puedan comprender. Me acuerdo que mi hija tenía que dar una enseñanza a los niños y tenía que hablar sobre los demonios y el endemoniado Garadeno, y estaba como un poco preocupada y angustiada de cómo que el Señor le dé la gracia para poder trasladarlo a los niños. Bueno, y al Señor le dio la gracia para poder hacerlo. Y Ezequiel no dudó en su misión y firmemente siguió las instrucciones de Dios. Este profeta tuvo una visión apasionada del juicio y la esperanza, y él reflejaba la misma tristeza de Dios por los pecados del pueblo. Un pastor, un maestro, alguien que está a cargo de un ministerio con personas a quien enseñar, debe sentir en su alma el dolor de Dios también, la urgencia de Dios, la tristeza de Dios. Porque a veces los predicadores se transforman en capataces o en verdugos, ¿no? Que están con el látigo y le castigan al pueblo, pero no sienten ellos con lágrimas el dolor por el pecado del pueblo y el juicio que puede acarrear la desobediencia del pueblo. Ezequiel experimentó gran oposición durante su vida. Bueno,
esa es harina de otro costal, esa es la otra cara de la moneda. ¿Cómo te reciben el mensaje? Porque, amados, dar el mensaje, recibir un mensaje de Dios que es durísimo muchas veces, que es fuerte, que es confrontativo, se me van a ir todos, lo primero que piensa un pastor, ¿no? Y es un poco lo que le pasaba a Ezequiel. Aunque obstinadamente expresó el deseo de Dios que los malvados no mueran, sino que se conviertan de sus malos caminos y vivan. El Señor, a través de Ezequiel, le estaba diciendo al pueblo que Él los llamaba al arrepentimiento para que no murieran. Bueno, Ezequiel se enmudeció, tuvo un enmudecimiento periódico durante sus primeros años y se rompió cuando Dios lo capacitó para hablar. Se soltó su lengua para pronunciar el pasaje más largo de la continua esperanza que está escrita en la Biblia. Quemar, cortar y esparcir sus cabellos también representó la caída de Jerusalén y la traída de vuelta al remanente de Dios. O sea que fue tan didáctico que él arrancaba sus pelos, se quemaba sus pelos, hacía representaciones de lo que le iba a pasar al pueblo. Esto lo puedes ver en capítulo 5 de Ezequiel. Las palabras de esperanzas culminan en la promesa de la posesión eterna de la tierra, de un eterno príncipe del linaje de David, un pacto eterno y un santuario eterno en Israel. O sea que Ezequiel fue un profeta del estilo Juan, el teólogo de Apocalipsis. Él da una palabra que que trasciende el tiempo. Por eso hay que entender la palabra de Dios, que había profecías que eran para cumplirse en ese momento, otras para cumplirse en este momento y otras para cumplirse en un futuro que no sabemos cuando Dios diga. Y Ezequiel da un paso en el tiempo después de que Israel ha sido restaurado, hasta la misteriosa invasión desde el norte que Dios traería contra Israel, pero que luego serían totalmente derrotados. Y esto demuestra que ninguna nación enemiga, no importa si el pueblo de Israel fue malo, desobediente, idólatra, pero ninguna nación que se levantaba contra Israel tampoco quedaba libre del juicio de Dios, porque ninguna nación enemiga podrá invadir de nuevo la Tierra Santa y tener éxito, porque Dios iba a guardar a su pueblo y la gloria de Dios de Israel volverá. ¿Por qué? Porque el pueblo se vuelve a Dios, entrando por la puerta oriental del templo que Ezequiel visualiza. Está hablando de un mensaje escatológico, o sea, de los últimos tiempos, cuando ya venga el Señor por segunda vez. Ezequiel ha mostrado a todos los cristianos que debemos ser obedientes al llamado de Dios en nuestras vidas. Dios le dijo a Ezequiel que gimiera con un corazón quebrantado y con una tristeza amarga por el juicio que iba a venir. A veces pecamos casi de ser como Jonás, que quisiéramos que caiga fuego y los mate a todos. Viene el fin y todos estos malditos serán consumidos. Y no es el corazón del verdadero profeta. El verdadero profeta llora, gime, porque puede ver en su mente y puede inclusive visionar ese desastre que se avecina. Entonces Ezequiel en su libro nos está pidiendo lo mismo. El juicio viene y se cumplirá, dice el Señor. Nosotros también podemos advertir a otros con amor y con pasión y con seriedad las buenas nuevas de salvación. Anunciar que viene un juicio, pero también recordar que el Hijo de Dios vino hace 2000 años para salvar a esas personas de ese juicio. Para muchos lectores de la Biblia, Ezequiel trata sobre el Valle de los Huesos Secos, capítulo 37, 1 al 28, la visión del impresionante trono de carros de Dios, en su capítulo 1, capítulo 10. En verdad, Ezequiel, con sus 48 capítulos, es mucho más que eso. Ezequiel no era solo un profeta, también era un sacerdote.
A diferencia de Jeremías, que profetizó mientras permanecía en Jerusalén, Ezequiel profetizó en Babilonia. Él habló desde afuera, donde él, con el rey Joaquín y muchos otros, fueron reasentados después de ser capturados por Nabucodonosor, otro rey tremendo que hubo allí de Babilonia. Y Dios designó a Ezequiel para ser el vigilante de la casa de Israel, el tábano, ese molesto que siempre está dando con la palabra, que siempre está predicando, que siempre está enseñando y siempre está molestando. Bueno, porque no nos deja pecar tranquilo. La palabra de Dios no te deja pecar tranquilo. Entonces, qué interesante es que haya vigilantes. Hoy la expresión vigilantes en la jerga argentina es como algo negativo, pero el Señor pone vigilantes para su pueblo. Y Dios designó a Ezequiel para esta función. Debía hablarles la palabra de Dios, escucharan o no escucharan, como dice capítulo 2, versículo 7. Quieran escuchar o no quieran escuchar, la palabra debe ser dada. Grábate esto, anótalo, como siempre digo, pegalo en la heladera. Te rechazan, se burlan, te dicen, no, vos pobrecito, que esto que lo otro, yo tengo mi Dios, yo tengo mi qué sé yo, mi gauchito Gil, no sé. Vos no importa que te rechacen, vos no importa si te quieren escuchar o no, vos tenés que predicarles la palabra. Veamos lo que Dios nos enseña a través de este libro llamado Ezequiel. Primero nos enseña, en primera instancia, la santidad de Dios. El aspecto de Dios que se destaca más en Ezequiel es la santidad de Dios. Su encuentro con Dios en toda su majestad, montado en su trono de carros, lo dejó a Ezequiel abrumado, sin palabras. Ahí en su capítulo 2, versículo 15. Este encuentro lo llevó a lo largo de su ministerio a ser firme y fiel. Hago paréntesis. Algunos maestros o predicadores, etcétera, no están firmes en su ministerio, no predican con pasión. Y no hablo de la impronta, ¿no? Si es elocuente o no, sino que hablo de otra cosa. Hablo de una persona que tiene pasión por enseñar la palabra. Si no tuvo un encuentro con Dios, nunca tendrá esa pasión. Por eso es interesante, para enseñar la palabra, para predicar la palabra, ya sea a los niños, a los jóvenes o como en el pastorado, se necesita haber tenido y tener un encuentro con Dios. Es posible que no tengamos la misma visión asombrosa de Dios como tuvo Ezequiel, pero podemos encontrarlo diariamente como el Dios santo y justo y comprometernos con Él y su palabra. ¿Qué más nos muestra Ezequiel? Nos muestra al Dios soberano, que Dios es soberano. El hecho de que Dios se le apareció a Ezequiel en Babilonia y habló en contra de otras naciones y líderes en su capítulo 6, capítulo 32, dice que Dios es soberano sobre el mundo entero, incluso la mayor superpotencia que haya hoy en el mundo, no sé si a Rusia, Estados Unidos, ¿quién? Está bajo el control del Dios soberano. Nosotros no debemos temer a las bombas que tenga o las bombas nucleares que tenga tal potencia o aquella, porque Dios es el que está sobre todos y Él tiene más poder que todos ellos juntos. ¿Qué más nos enseña el libro de Ezequiel? Bueno, nos habla de que debemos hablar de manera audaz. Ezequiel no tuvo miedo de hablar con valentía y sobre todo mencionando los pecados del pueblo, los pecados de Israel y Jerusalén. Pararse y hablar, o sea, a la gente le gusta que le digas, vos sos un campeón, vos sos el mejor, sos una persona súper esforzada y valiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a las personas no les gusta que se les marquen sus pecados, sus fallas, sus errores. No podemos pretender que todo está bien cuando no lo está, porque Dios lo sabe. Cuando las personas pecan contra Dios,
se les debe dejar claro lo que han hecho, no ser alcahuetes de los pecadores. ¿Qué más nos muestra este libro? El pecado invita al juicio. Por eso se predica tanto en contra del pecado. No es para molestar o para estar señalando con el dedo a otro o juzgando, como no me juzguéis, hermanos, y toman mal ese texto, ¿no? Porque dice el Señor que debemos juzgar justamente. Si yo no pudiera juzgar al pueblo, no podría predicar, porque con la palabra los estoy juzgando y me estoy juzgando. No, cuando habla de no juzgar, está hablando no condenes a tu hermano. Vos no sos quien para condenarlo, pero sí para juzgar, porque dice, si tu hermano tiene una pajita en su ojo, primero quítate la viga y después sí júzgalo. Está diciendo que algunos quieren enseñar a otros y ellos son más pecadores que el otro, ¿no? Así que el pecado invita al juicio. Los exiliados que estaban junto con Babilonia esperaban poder regresar pronto a Jerusalén. No tomaron en serio el hecho de que el pecado invita al juicio. Eso lo encontramos en el capítulo 4. Luego llegaron las terribles noticias de que Jerusalén había sido destruida. Capítulo 33, versículo 21. Contra el consejo de Jeremías, el rey Sedequías se había rebelado contra Nabucodonosor. Como consecuencia, su ejército había destruido completamente Jerusalén y el templo, y Dios se toma en serio el pecado, y Dios dará a quien Él elija para provocar el juicio. Y esta es una lección que vale la pena aprender. No sé si lo dijimos en la última lección o lo dijimos al fin de semana en la prédica, pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, escuchá esto, porque esto me viene ahora. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios hace fuerte al enemigo contra nosotros. El enemigo puede ser una persona o puede ser el mismo Satanás. Y queremos vencer eso y no lo vamos a poder vencer porque estamos mal con Dios. Seamos sabios, resolvamos las cosas. Por eso dice el Señor, venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Estar a cuentas, poner las cuentas claras, ¿no? Y Él siempre nos perdona y salda nuestra deuda. ¿Qué más enseña Ezequiel? Apartarse del mal. Apartarse del mal porque el pecado acarrea juicio. La intención de Dios que más se destaca en Ezequiel es esta: que el hombre malvado se apartará de sus malos caminos y salvará su vida. En capítulo 3, versículo 18. Aquí Dios deja muy claro a través de Ezequiel que no le agrada, escuchá, la muerte del pecador, la muerte del impío. Pastor Samuel enseñaba bien el sábado el significado de impío. No le agrada la muerte. El Señor no se regocija, no dice, jajaja, lo destruía, estos malvados. No se regocija, dice, no me alegro en la muerte del impío. Esto está en capítulo 18, 23 y 32. Hoy hay tanta opresión y violencia contra inocentes, contra los menos fuertes. Entonces, ¿cómo debemos orar nosotros? ¿Que Dios use su poder para destruir a los malvados, por ejemplo? No, más bien debemos orar para que se arrepientan, para que abandonen sus malos caminos y que el Señor no lo destruya. Cuando de repente te enterás que metieron preso a un asesino, etcétera, que hizo algo horrible, que es condenable, y uno rápidamente repite lo que escucha por ahí, que se pudra en la cárcel, ¿no? Y un cristiano debería decir que te conozca a ti en la cárcel, Señor. Usa a esos ministros, a esos evangelistas, a esos pastores que predican en la cárcel para que esa persona alcance la salvación. Que pague ante la ley el mal que hizo, pero que salve su alma. Esa debería ser nuestra oración. ¿Qué más muestra Ezequiel? Una visión del futuro. Los capítulos posteriores de Ezequiel, capítulo 36, capítulo 37, 40 y 48, nos dejan a nosotros y a los exiliados una visión del futuro. Hay una promesa de un nuevo pacto donde las personas reciben un nuevo corazón y un nuevo espíritu para vivir según los mandamientos de Dios. Esta es la esperanza, ahí está inyectado Cristo en la profecía. Y esto sucedió cuando Jesús
establece el nuevo pacto en su sangre cuando Él muere en el Monte Calvario. La promesa en Jerusalén con el río de la vida que fluye en su santuario aún no se ha cumplido. Lo vio Ezequiel, aún no se ha cumplido. Lo vio Ezequiel en el capítulo 47. No se cumplió. Está en Apocalipsis capítulo 21 también. Eso está por cumplirse. Dado que sabemos que nuestra historia tiene un final increíble, debemos mantenernos fuertes y permanecer firmes en nuestra fe, animándonos unos a otros. Por eso, cuando termina la clase o la enseñanza, nos quedamos un grupo de hermanos. Yo invito a que todos puedan estar, pero entiendo que algunos vienen de trabajo, están cansados, tienen que cenar y descansar, se entiende. Pero eso fortalece nuestra fe, eso nos estimula, nos hacemos. Por eso es importante la koinonía, mis amados, escuchen esto, es importante juntarte con hermanos a orar, tomen mates, abran la Biblia, escuchen un mensaje, oren juntos, eso es muy bueno. Apaguen un poco la tele, la novela, esto, el otro, y júntense con gente espiritual, lo dice el apóstol Pablo. Pablo enseña eso, júntense con gente espirituales y retroaliméntense en el Señor. Para que podamos estar preparados para las tribulaciones y las pruebas de la vida, porque vendrán, eso sin duda. El nombre de Ezequiel, como dije en otras palabras, también significa Dios fortalece. Y cada vez que se menciona el nombre del profeta, se aseguraba al pueblo de Dios que recibirá su ayuda y se le recordaba su promesa de vendar la perniquebrada y fortalecer a la débil, porque débiles entre nosotros siempre habrá. Y más espirituales también siempre habrá. Dice, ustedes que son más espirituales, sostener, aconsejad al débil, al que ha sido sorpresa. No lo condenen, no anden murmurando de un hermano que se equivocó, que dijo algo o hizo algo indebido. Ayúdenlo, ustedes que son más espirituales, restaurarle en amor. Eso dice las Escrituras, no dicen escracharle en el Facebook, sino que dice restaurarle en amor. Ezequiel vivió en tiempos de grandes convulsiones políticas y presenció el derrumbamiento final de Judá ante el imperio babilónico. Su disposición absoluta e incondicional a hacer la voluntad de Dios, a menudo a un elevado precio, porque fue un precio alto para él también, durante largos años. El mensaje de Ezequiel habla de la fidelidad de Dios a su pacto, tanto en la ejecución del juicio, porque Dios es fiel para bendecirnos y cumplir su promesa, pero también Dios es fiel para ejecutar un juicio cuando no se obedece. Cuando Dios amenaza, tengamos cuidado, porque si no cambiamos, Él cumple su amenaza. No es como esos padres que, mira, si hoy algunos hermanos, Luciano, lo menciono, que a veces hablamos de esto, hoy vivimos 3 espectáculos, y me olvidé contarle a mi esposa, cuando venía lo mismo, chiquitos de 3, 4 años haciéndole pasar vergüenza a los padres, impresionante, se tiran al piso, se revuelcan, se va, no, tremendo. Entonces, y le dice, ya vas a ver en casa. Me hacía acordar la prédica de Samuel del sábado. Ya vas a ver en casa. ¿Qué vas a ver? No va a haber nada. Entonces, pero Dios no es así. Dios no te dice, ya vas a ver, tú pecas, vas a ver lo que te hago. No, amados, Dios no es hombre, no es eso. No es esas madres, no quiero decir alguna palabra que sea fuerte, ¿no? Pero condescendientes con sus hijos, ¿no? No, Dios, si advierte, cumple. Si advierte y si Él promete que si nos arrepentimos la bendición vendrá, Él cumple. Si Él advierte que si no obedecemos la maldición vendrá, también cumple. La visión final del profeta anticipa tiempos de gran bendición, gloria a Dios, que comprenden no solo la restauración del exilio, hablando sobre Israel, sino las bendiciones de un nuevo pacto y la gloria final del cielo. Dice un texto tremendo, ¿no? Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Yo prediqué hace un tiempo sobre esto. Hermoso de voz y que cantas bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Tremendo. Dios le está diciendo a Ezequiel, vos para ellos sos como Luis Miguel.
Ay, ay, qué lindo, ay, qué hermosa voz, qué bien que canta, qué mensaje. A veces, viste que a veces te dicen los hermanos, qué mensaje. Bueno, pero que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel, que Dios estaba a través del profeta profetizando. Tú eres como un cantor de amores, hermoso en su voz, que canta bien al oído de ellos. Oirán todo, pero no te harán caso al mensaje. Que Dios nos libre, porque a causa de esa situación el pueblo fue castigado. Esto está en Ezequiel 33, si lo querés leer después, 33-32. Ezequiel, el que es fortalecido por Dios, al igual que Jeremías, era también un sacerdote, pero él profetizó fuera de la tierra de Israel, en cautiverio. Él profetizó primero tanto contra Judá como contra Israel, describiendo la servidumbre, el sufrimiento, la humillación de ellos en varias maneras gráficas. Dios hace de él un ejemplo práctico de Ezequiel. Él mismo debe sentir la amargura de las cosas del mundo, de manera muy seria y muy práctica, debiendo sentir no solamente el pecado del pueblo, sino los juicios, sufrirlos él mismo también. Con todo, aún esta humillación, esta angustia, no logran tocar el corazón del pueblo. Amados, a veces nos pasa a los predicadores, a los pastores, que estamos quebrantados. Llegamos al púlpito apenas y porque estamos quebrantados, y por ahí a mí me ha pasado, no muchas veces, pero alguno lo habrá presenciado, no, me quiebro y no puedo hablar, empiezo a llorar. Y todo eso no conmueve a nadie. O sea, por ahí a uno o dos, pero o sea, puede llegar a pasar eso, que ¿qué le pasa al pastor? ¿Le debe doler algo? Capaz que algo le fue mal, capaz que perdió plata, ¿no? No, pero es el corazón de Dios. Es tratar de expresarlo de alguna manera lo que Dios está sintiendo. Pero ni aún eso a Ezequiel le pasó, ni aún eso conmovía al pueblo. Es más, se burlaban de él. Pero él había sido advertido con anticipación de que ellos no le iban a escuchar. Pero de todas maneras tenía que hablar. Por eso, qué bueno que estén escuchando. Yo sé que es muy fácil escaparse. No hay señal, pum, te salís del grupo. Por ahí veo Juan Pérez se salió del grupo, se salió de la transmisión, no tiene señal, está viajando, justo no sé qué pasó, o por ahí no quiere escuchar y se sale. Eso es muy fácil, dejar de escuchar. Pero qué bueno que los 46 hermanos que están aquí, 45 ahora salió uno, los 46 que están escuchando pueden estar aguantando la sana doctrina. Qué bueno. Dice Ezequiel 3, anótalo, Ezequiel 3, del 4 al 10, en la versión NBI la escogí. Dice, otra vez me dijo, Ezequiel hablando, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mi palabra. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos, le dice Dios a Ezequiel. ¿En qué sentido? Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No le tengas miedo ni te asustes, por más que sea un pueblo rebelde. Amado, amada, en este tiempo final, Dios está levantando y está endureciendo a muchos pastores como el diamante, con un mensaje que le van a tirar tomate, piedra, de todo, porque es un mensaje fuerte, pero que es para la salud del pueblo. Y luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a atesóralo en tu corazón. Gloria a Dios, ¿no? Un tremendo mensaje. Nuestro libro de Ezequiel es el número 26 de nuestras Biblias. El autor, como llamamos, es el profeta Ezequiel, es el autor que habla en primera persona. Ezequiel capítulo 1:3, ahí habla que eres el autor. Él fue contemporáneo, para que nos ubiquemos en el tiempo, en la línea del tiempo, tanto de Jeremías como de Daniel. Cuando vos lees Daniel y Jeremías y Ezequiel, son amigos, o sea, son de la misma época. La fecha de la escritura del libro de Ezequiel fue escrito
aproximadamente, número más, número menos, en el año 593 y el año 565 antes de Cristo. El propósito de la escritura. Bueno, Ezequiel ministró a su generación que estaba sumergida en el pecado, en la desesperanza. Por medio de su ministerio profético, Ezequiel intentó llevarlos a un arrepentimiento y a confiar en el Señor y en la promesa del Señor. Y él pensaba que Dios trabajaba a través de mensajeros humanos. Aún en la derrota y desesperación, el pueblo de Dios necesita afirmar la soberanía de Dios. La palabra de Dios nunca falla. Dios está presente y puede ser adorado en cualquier parte, aún en Babilonia. No te creas porque no estás en la iglesia, porque algunos adoran solo en la iglesia. No, estoy acá en mi trabajo, que son una manga de impíos, de filisteos que solo blasfeman. Ahí vos podés adorar al Señor. Y la gente debe obedecer a Dios sin esperar recibir bendiciones. Este punto es muy interesante porque lo tenemos a Dios como un cajero automático, como un Papá Noel o como no sé qué, ¿no? Que es para pedirle nomás, ¿no? Aunque no recibas absolutamente nada, Dios debe ser digno. Y por último, Ezequiel habla de que el reino de Dios vendrá, hablando de la venida de Cristo. Bueno, como siempre decimos, algunos versículos claves. Tomé Ezequiel capítulo 2, 3 al 6 y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, es decir, corazón de piedra. Y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. A lo que a Dios le interesaba en este tramo de Ezequiel es que el pueblo se entere que hubo profeta de Dios. Por eso yo comparto siempre esta expresión de que el éxito de la iglesia no es tener multitudes. O sea, obviamente que un pastor desea tener multitudes porque es hermoso poder pastorear y enseñar a mucha gente. Pero el éxito de un pastor es obedecer a Dios y hablar su palabra. Ese es el éxito. Ezequiel 18:4 es otro texto que tomé. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare morirá. Y aquí desmitifica y echa por tierra la maldición generacional. Esas maldiciones, no, que yo soy así. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, decía una canción, ¿no? Yo soy rebelde porque mi papá era malevo, fue el guapo del 900 y mi abuelo era, no sé, el anticristo. Entonces, como todos ellos eran malos, yo también heredé eso. Eso es mentira. Porque dice Ezequiel, el capítulo 18, que si el padre no pagará el pecado del hijo y el hijo no pagará el pecado del padre. El alma que pecare morirá. Texto, a ver, anótalo, así lo hacemos un poquito más rápido. Ezequiel 28, 12 al 14, Ezequiel 33 y Ezequiel 48, 35. Breve resumen para ir terminando. ¿Cómo se puede enfrentar a un mundo extraviado? Y cada vez está peor la cosa, ¿no? Bueno, Ezequiel, destinado a comenzar el ministerio de su vida como sacerdote a la edad de 30 años, porque el sacerdocio se comenzaba a esa edad, a los 30, fue sacado de su país, fue llevado a Babilonia a la edad de los 25 años. Por 5 años se debatía en la desesperación. A los 30 años, una visión majestuosa de la gloria de Dios que cautivó su ser allí en Babilonia. En medio de un pueblo pagano, Dios se le aparece en visión. El sacerdote profeta descubrió que Dios no estaba confinado a las severas restricciones de su tierra natal, porque él era un sacerdote y él pensaba que solamente la presencia de Dios estaba ahí en el arca, en el lugar santísimo, y ahí le demostró que Dios está en cualquier parte. Él se dio cuenta de que personalmente no contaba con nada para ayudar a los cautivos de su amarga situación, pero estaba convencido de que la palabra de Dios era la que iba a traer convicción y también juicio. Ezequiel utilizó varios métodos para comunicar la palabra de Dios, utilizó el arte, utilizó el dibujo,
acciones simbólicas, conductas inusuales para asegurarse que la gente le preste atención. Se cortó el pelo, se cortaba para demostrarle lo que Dios le haría a Jerusalén y a sus habitantes. Las referencias proféticas, bien. Ezequiel 34 es el capítulo donde Dios denuncia a sus líderes de Israel como falsos pastores. Habla de los falsos pastores, ¿no? Por su poco cuidado al rebaño. En lugar de apacentar a las ovejas de Israel, ellos se preocupaban por ellos mismos. Ellos comían bien, estaban bien vestidos, estaban bien atendidos, pero el pueblo estaba descuidado. Ezequiel capítulo 34. En contraste, Jesús, el buen pastor, da su vida por las ovejas. Y quien él las protege del lobo que viene a destruir el rebaño. Juan capítulo 10. El versículo 4 del capítulo 34 de Ezequiel describe al pueblo cuyos pastores fracasaron en ministrar a las ovejas débiles, enfermas, heridas y perdidas. Ahora Jesús es el gran médico quien sana nuestras heridas espirituales. Isaías 35:5. Por su muerte en la cruz, Él es quien busca y salva a los que se han perdido. Lucas 19:10. Y por último, la aplicación práctica del libro de Ezequiel para hoy, este año 2022. Uno dice así, ¿no? Graba el año, después lo escucha dentro de 5 años y dice, ¿cuántos años? ¿Cuánto pasó? ¿Cómo pasó el tiempo, no? El libro de Ezequiel nos llama a unirnos en un encuentro fresco y vivo con el Dios de Abraham, Moisés y los profetas. Debemos ser vencedores o seremos vencidos. Y solamente venceremos con Él, con el Señor. Ezequiel nos desafía a experimentar una visión del poder. Él quiere que le conozcamos al Señor. Que podamos tener la santidad de Dios. Que nuestras vidas cambien. Que no sean solo palabras, sino que sean hechos. Que nosotros podamos ver el mayor milagro en nuestras vidas, la transformación de nuestros corazones. A dejar que Dios nos dirija, a comprender la profundidad y el compromiso con el mal que se aleja en cada corazón, que se aloja, en cada corazón humano, en nosotros mismos también. Por eso la palabra de Dios saca y limpia todas esas cosas malas que hay en nuestros corazones. Nos lleva a reconocer que Dios hace responsable a sus siervos de advertir a los hombres malvados sobre el peligro en que se encuentran. Nosotros como cristianos, ya no como pastores ni como líderes, nos hace Dios responsable si no le hablamos al que está perdido. Está ciego, está creído de que si nosotros no le hablamos, sabiendo la verdad, Dios nos hace responsables. Nos habla también de experimentar una relación viva con el Señor, quien dijo que el nuevo pacto se encuentra en su sangre. Bueno, esto es la enseñanza de hoy, el libro de Ezequiel. Obviamente que hay mucho más por para sacar y extraer riquezas, pero como siempre les digo, nuestro seminario de libro por libro de la Biblia es conocer el libro en un solo día, a vuelo de pájaro, pero siempre sacamos ricas enseñanzas para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Si Él no dice otra cosa, la próxima semana seguiremos con el próximo libro. Que Dios te bendiga.